proceso. Mira, el propósito ahora es hacer una introducción a espacio de estados. Existe mucha coincidencia con lo que pasa en espacio de estados en tiempo continuo y en tiempo discreto, que es lo que potencialmente pudo haber estudiado previamente en ingeniería de control. De hecho, existe mucho traslape. Tal es el caso que antes de mirar toda la agenda completa que tenemos en esta presentación, le propongo un caso específico de estudio. Permítame compartir un pizarrón. ¿Sí se compartió el pizarrón? Sí. Perfecto. Normalmente, al menos para empezar aquí, suele ser mejor idea empezar con algo conocido. Y ese lo conocido va a ser el clásico circuito RLC. Entonces, fíjense que tenemos un VDT que puede ser cualquier cosa, el inductor y un capacitor. Se ve mal esa línea. Vamos a repetirla. Casi lo mismo. Bien. Ahora, normalmente cuando modelizamos algo como esto, lo que típicamente sucede, al menos desde la perspectiva de interés de un modelo, es que nos interesa conocer el voltaje del capacitor, ¿no? Que usted recordará, esto es igual a 1 entre C por la integral de la corriente del circuito a dt. Y la corriente del circuito valdría la pena representarla aquí como I dt. Entonces, ahora mismo iniciando con esto, voy a sacar otro color de marcador, quizás el negro mismo. La modelización clásica, que es donde pretendemos hacer la diferenciación entre un enfoque de un diseño de un sistema de control clásico y uno moderno. La modelización clásica utiliza funciones de transferencia, mientras que el enfoque moderno utiliza ecuaciones matriciales para representar un modelo. Los dos tienen como proceso subyacente lo mismo, que es una ecuación diferencial, en el caso de sistemas de tiempo continuo. Y en el caso de sistemas de tiempo discreto, por otro lado, tenemos ecuaciones de recurrencias. Sin embargo, yéndonos a lo más común, y esto está más terrenal, fíjese que el voltaje de entrada, vamos a ponerle un VI de T, sería igual a la resistencia, a la caída de tensión en la resistencia, que es R por I, más la caída de tensión en el inductor, que sería L de I de T a dt, y más el voltaje del capacitor, que habíamos quedado que tiene esta expresión de aquí, ¿no? Vamos a ponerle el voltaje del capacitor, dt. O le reemplazamos todo de una vez. 1 entre C por la integral de I de T a dt. Muy bien. Quizás algo interesante a notar de aquí es que tranquilamente tomando el enfoque de ecuaciones, funciones de transferencia, vamos a tomar aquí el enfoque de transfer function o función de transferencia, lo más sencillo es aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial. Por ejemplo, la transformada de Laplace sería muy sencillo, que es el VI de S, es igual, considerando condiciones iniciales iguales a 0, que es la condición de una función de transferencia, y esto será igual a S por L de S, y esto más 1 entre S por C, que es la transformada de Laplace de una integral de una variable, y de S. Y fíjense que partiendo de aquí, pudiésemos tomar como factor común I de S, y tranquilamente tendríamos que I de ese factor común nos quedaría R más S por L y más 1 entre SC, así. Y esto es igual a BI de S, ¿verdad? Muy posiblemente, trabajando un poco este término, nos quedaría como I de S, que multiplica, sacamos mínimo común, y básicamente nos quedaría L por C, S al cuadrado, más R por C y por S, y más 1, y esto igual a PI de S. Bien, la función de transferencia en tiempo continuo o en tiempo discreto tiene mucha coincidencia. En tiempo continuo corresponde a la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Una transformada o una función de transferencia en tiempo discreto corresponde a la transformada z de la salida entre la transformada z de la entrada.
Aquí la entrada es VI de S y la salida que estamos modelizando en este momento es I de S. Entonces, la potencial función de transferencia, al menos que estamos modelizando en este momento, tendría esta forma. S por C acá arriba, acá sería LC, S al cuadrado, más RC por S y más 1. Muy bien, no obstante, desde que partimos con este modelo habíamos mencionado que quizás lo más interesante de este modelo es conocer el comportamiento del voltaje de salida del capacitor o del circuito con relación al voltaje de excitación, y aquí estamos modelizando la corriente. Podríamos de manera simple modificar esto, dado que el voltaje del capacitor en S es igual a 1 entre S por C por la corriente de S. Entonces eso significa que si multiplicamos por los dos lados a esta ecuación, 1 entre S por C, y acá también 1 entre S por C, significa que automáticamente, para no alterar, ¿no? Multiplicamos aquí de este lado y de este lado, lo mismo, para conservar la igualdad. Esto de aquí se convertirá automáticamente en el voltaje del capacitor, por lo que el voltaje del capacitor en S entre el voltaje de excitación en S sería igual a, vamos a sacar aquí S al cuadrado, dividimos todo entre LC, más R por C, perdón, ya no sería R por C, sería dividido todo entre LC, aquí nos quedaría R entre L, ¿no? R entre L por S, y más 1 entre LC, y acá también 1 entre LC. Y esta sería la función de transferencia de la salida del voltaje del capacitor, perdón, entre la entrada. Y fíjese que para casi cualquier entrada podríamos modelizar el voltaje de salida del capacitor, pero la gran restricción es que las condiciones iniciales son iguales a 0. Muy bien. Ahora, por otro lado, vamos a hacer una división aquí y propongamos el enfoque de ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado, por otro lado, proponen algo bastante interesante y consiste en resolver una ecuación diferencial de orden enésimo, partiendo esa ecuación diferencial de orden enésimo en n ecuaciones de primer orden. Aquí particularmente resulta que esta ecuación integro diferencial, en el caso de que eliminemos la integral, por ejemplo, evidentemente involucra una segunda derivada de la corriente, por lo que en consecuencia el sistema sí que es un sistema de segundo grado o de segundo orden. Y eso se puede confirmar en el grado del polinomio de la función de transferencia resultante. Entonces, con esto en mente, la forma en la que proponemos un cambio de un modelo de ecuación diferencial a un modelo en espacio de estados, principalmente consiste en partir esto en varias ecuaciones de primer orden. Aquí tenemos una ecuación de segundo orden, esto lo partiríamos en dos ecuaciones de primer orden. Lo que normalmente se hace, y con esto se logra una representación canónica controlable, consiste en seleccionar la primera variable de estado, en este caso un x1 de t, como la variable de menor grado de integración del sistema, de esta ecuación diferencial. En este caso, correspondería a la integral de I de t a dt. Y está realmente sencillo, relativamente sencillo anotar entonces que x1 punto de t, que sería la primera variable de estado del sistema, la primera ecuación diferencial del sistema, va a ser igual a I de t. Y eso lo igualamos a x2 de t. Esta es la forma de lograr una representación canónica representable, perdón, una representación canónica controlable. x1 punto de t es igual a x2, x2 punto de t es igual a x3, x4 punto de t es igual a x4, etcétera, etcétera, hasta cuando el xn punto de t es igual a la ecuación de reemplazos previos. Por ejemplo, aquí, como la ecuación es de segundo grado simplemente, este artificio nos permite definir, evidentemente aquí la variable que estamos modelizando corresponde a la corriente, por lo que sería bueno despejar esta ecuación, así sea mentalmente. Esta variable de aquí es la que pretendemos despejar. Vamos a ponerle a resaltarlo
un verde raro. ¿Ok? Entonces, esto de aquí reemplazando correspondería a I de t derivado a una vez, o a x2 derivado a una vez, que sería el x2 punto de t. Y eso sería igual, evidentemente reemplazamos aquí, esto podría pasar del otro lado, esto podría pasar del otro lado. Por ejemplo, pasando del otro lado esta variable, sería 1 entre L por C, ¿verdad? Multiplicado por la integral de la corriente, pero la integral de la corriente corresponde a x1 de t. Y como esto pasó del otro lado, menos, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos esta otra, esta de aquí entonces ya quedó. Este de aquí, del otro lado también sería un menos, R entre L, y lo multiplicamos por I de t, pero I de t acabamos de definir previamente como x2 de t. Y finalmente tenemos el BI de t, que es la señal de excitación, que sería eso, más 1 entre L por el BI de t. Y fíjese que con esto tenemos dos ecuaciones diferenciales de primer orden que representan exactamente lo mismo que esta ecuación diferencial de segundo orden del modelo original. Lo interesante de esto, y aquí viene la definición que particularmente pretendemos proponer, me voy a comer un momento, perdón, borrador, voy a borrar aquí, ¿de acuerdo? Para ganar un poco de espacio, y únicamente vamos a dejar perdón que se borró la línea, no quería borrar la función de transferencia, que vamos a borrar aquí. Muy bien, con esto ganamos algo de espacio. Perfecto. Vamos a dividir acá. Oh, se me olvidó volver a... Ahora sí. Entonces, esto corresponde a la función de transferencia, ¿no? Muy bien. Entonces, de vuelta. Resulta que esta ecuación de aquí, o este sistema, lo vamos a completar aquí, este par de ecuaciones, conectan acá escribiéndolos igualito, nada más que en formato matricial. Entonces, formato matricial, vamos a ver mucho acá la línea, ahí está. Sería x1 punto de t, x2 punto de t es igual. Y fíjese que x1 punto de t simplemente es igual a x2 de t, ¿verdad? Entonces aquí hay una matriz que se forma y se multiplica por el vector de estados. ¿De acuerdo? Entonces x1 punto de t es igual a x2 de t. Es decir, si aquí colocamos 0 y 1, esto es 0 por x1 más 1 por x2 y x1 punto de t es igual a x2. Coincidente con esta primera ecuación. En la segunda fila deberíamos representar esta ecuación de aquí, que es igual a menos 1 entre LC por x1 de t. Entonces está sencillo notar que aquí sería menos 1 entre LC, ¿no? Y menos x2 de t multiplicado por R entre L. Entonces sería menos R entre L. ¿De acuerdo? Pero hay algo más. Más un 1 entre L por BI de t, que es la señal de entrada. Esto sería más. Aquí ponemos otra matriz, solamente para el segundo estado. 1 entre L multiplicado por el voltaje de entrada, el BI de t. Y todavía no concluye esto porque este modelo representa ahora mismo la ecuación diferencial. Pero fíjese que el propósito desde el inicio mismo de este caso de estudio fue modelizar el voltaje del capacitor. Entonces, como la idea era modelizar el voltaje del capacitor, la salida Y de t debe hacer eso. Pero sabemos nosotros que el voltaje del capacitor es 1 entre C por la integral de la corriente. Y la integral de la corriente corresponde al estado x1 de t. Entonces, definitivamente, una nueva matriz que multiplica al vector de estado incluiría aquí 1 entre C por x1 de t, ya que x1 de t es la integral de la corriente, y más 0 x2 de t. Y ahora sí tenemos el modelo completo. Todavía el modelo está en el dominio del tiempo. Acá tenemos un dominio transformado complejo que es el de Laplace. Pero algo bastante interesante de todo esto es que, fíjese,
Esto es una matriz que típicamente le llamamos matriz A en tiempo continuo, se llama matriz de estado. Esta matriz de aquí la llamamos matriz B, o se le conoce como matriz de entrada. Y esta matriz de aquí se llama matriz C, o se llama matriz de salida. Es común reescribir este sistema en espacio de estados como X, lo voy a hacer más gordito porque es un vector, X punto de t es igual a la matriz A multiplicado por X de t más la matriz B multiplicado por la señal de control U de t. Y la ecuación de salida, y de t es igual a la matriz C por X de t, y típicamente es más un D por U de t, en donde que D se le conoce como matriz de transferencia directa. Pero en sistemas dinámicos, D es cero, porque no existen respuestas instantáneas. Entonces, normalmente esta expresión tiende a cero. Entonces acá tenemos el cuento completo de un modelo en espacio de estados de un sistema, en este caso particular, RLC, cuyo propósito era tener como resultado el voltaje de salida del capacitor para alguna entrada B y de T. Entonces, ahora bien, aquí partimos de algo relativamente simple y vamos avanzando un poco más. Voy a borrar esto. Nuevamente para ganar espacio y dejar resultados parciales del lado derecho de la pantalla. Esto está entendido. Ganamos espacio, quitamos estas líneas. Ok. Muy bien. Vamos a generar aquí una división. Perdón. Vamos de vuelta con esto. Generamos una división. Oh, salió más recta de lo que creía. Perfecto. Resulta, vamos a partir de estos resultados parciales y ahorita de la representación en espacio de estados de un sistema en tiempo continuo. De manera que lleguemos a una representación de un diagrama de bloques. Al final de cuentas, llegar a un diagrama de bloques es más o menos útil para quedarnos con el concepto de diseño de sistemas de control usando el enfoque clásico, que es el enfoque de funciones de transferencia. Aquí no llegamos todavía a eso, todavía, ya vamos por allá. Entonces, esta ecuación de aquí es la que vamos a representar, la que viene en color negro. Voy a usar otro color para representar el diagrama de bloques. Pero fíjense que la idea es x punto de t, es lo que pretendemos modelizar. Entonces aquí ponemos la variable x punto de t, es lo que queremos modelizar. Y eso es igual a la sumatoria, ¿no? Creo que vamos a necesitar un poco más de espacio. Un poquito más acá. Ahora sí. X punto de t. Y eso es igual a una sumatoria. Entonces aquí viene una suma de A por X de t más B por U de t. Quizás esto está más sencillo de representar, porque sería directamente la matriz B multiplicado por una señal de control. Perfecto. Eso está fácil ver que si fueran parte de la suma. Ahora, lo que hace falta es que no tengamos X punto de t, sino tengamos el X de t. Y eso normalmente se logra con una integral, ¿no? Que sería esto, en integración. No olvidar, vamos a dejarlo aquí como nota mental de otro color, que la integral en el dominio de Laplace es 1 entre S, ¿no? Listo. Entonces, teóricamente a la salida de este bloque tendríamos X de t, que es el vector de estados. Y para ser consecuentes con esta representación, la representación de esta ecuación, eso significaría aquí multiplicar por la matriz de estado A y sumar de vuelta por acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, ahí no concluye el tema, porque hay que modelizar la salida del sistema. Entonces tomamos de los estados y x de t, y esto lo que hacemos es multiplicar por la matriz de salida C. Y en el caso de que hubiese matriz de transferencia directa, que típicamente S es igual a 0, eso significaría que hay una ganancia directa sin dinámica de la señal de entrada
directamente reflejada la salida, lo cual evidentemente nunca va a pasar, al menos en sistemas dinámicos. Y este correspondería a un diagrama de bloques de la representación en espacio-estados del sistema. Muy bien. Yéndonos un poquito más allá, algo interesante del inicio de todo este rollo fue que llegamos a una función de transferencia. Y ahora, la representación de esa función de transferencia nos permite estudiar el sistema en un dominio transformado, que es el dominio de Laplace, y aplicar enfoques de diseño clásicos. Bueno, nada más para notar de que existe dualidad entre los dos enfoques, pero definitivamente mayores ventajas en el enfoque moderno de espacio de estados. Apliquémosle condiciones iniciales a este potencial modelo, representando, a pesar de que son ecuaciones diferenciales matriciales, representando aquí esto en el dominio de Laplace. Entonces, considerando ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales unitarias, la transformada de x de t, punto, sería x por x mayúscula de s, ¿no? En matriz. Y esto sería igual a por x de s y más b por u de s. Muy bien. Y bueno, la salida, y de s, bueno, todavía no vamos a hacer la salida, perdón. De aquí vamos a despejar x de s. Pasamos del otro lado, esto de aquí, nos quedaría con factor común. Bueno, vamos a pasar esto del otro lado. Y pasarlo del otro lado significaría cambiar este signo, ¿no? Aquí sería menos y esto sería igual. Así. Entonces podemos sacar factor común de x de s para estos dos casos por la derecha. Nos quedaría s por i, donde que i es la matriz identidad, menos a, ¿de acuerdo? Y esto multiplicado por x de s, y esto es igual a b por u de s. Ahora, en la representación en espacio de estados de un sistema, perdón, de función de transferencia, relaciona la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Eso quiere decir que aquí podríamos, o el propósito sería tener x de s entre u de s, y esto pasarlo del otro lado, pero en matrices no existen divisiones, por lo que aquí se aplicaría la inversa por la izquierda, ¿no? Y nos quedaría que x de s entre u de s es igual a s por i menos a invertido multiplicado por b. Pero el propósito es no relacionar los estados con relación a la entrada, típicamente para una función de transferencia, sino a la salida. Y la salida como ecuación es c por x más d por u. Entonces significa que si aquí multiplicásemos esto por c, y por c para no alterarlo, ¿verdad? Y le sumamos un d por u, teóricamente tendríamos la representación matricial, perdón, y de s a u de s igual a c que multiplica a s por i menos a invertido por b más d, perdón, más d. Porque teóricamente aquí el u viene para acá abajo, ¿no? Perdón, aquí que hubo un pequeño error. Ok. Ya esta expresión final se le conoce como matriz de transferencia. ¿Para qué es útil? Por ejemplo, cuando tenemos sistemas MIMO, es relativamente complejo modelizar o obtener ecuaciones, funciones de transferencia individuales de un sistema aplicando un enfoque clásico, mientras que con un enfoque de modelización basado en espacio de estados, podríamos particularizar las relaciones de las transformadas de Laplace de una entrada, de una salida específica con relación a una entrada, o conocer el modelo linealizado de una planta para una salida específica en un sistema MIMO aplicando esta ecuación, que es una ventaja enorme de diseño y todavía sin ver sistemas de control moderno. Muy bien. Para saber si es que esto es cierto, nomás vamos a
todavía incluso sin usar el computador, a esta matriz de transferencia, le vamos a aplicar estos de aquí, esta A, esta B, esta C y D0, para saber si es que eso efectivamente nos devuelve este resultado, ¿no? Que es lo que pretendíamos modelizar con este sistema en espacio de estados. Entonces, el Y de S a U de S es igual, C vale esto, ¿no? 1 entre C, 0, que multiplica a S por I menos A. Bueno, pues aquí ni modo, esto, S por I sería en la identidad esto, es un 0, ¿no? Menos A, y bueno, menos A nos quedaría esto, ¿no? 0, 1, menos 1 entre LC, menos 1, perdón, menos R entre L. Esto invertido, multiplicado por B, donde que B es 0 y 1 entre L. Y más D, pero D vale 0, ¿no? Entonces aquí está medianamente sencillo. Y de S entre U de S sería igual, otra vez, 1 entre C. Acá sería 0. Nos quedaría la inversa de esta matriz. S menos 0, S. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 1 entre LC, nos quedaría positivo, 1 entre LC, y S menos R entre menos por menos más, nos quedaría S más R entre L, ¿verdad? Veamos si no cometimos ningún error, aparentemente no, el inverso de esto, y esto multiplicado por 0, 1 entre L. ¿De acuerdo? Estamos aplicando esta expresión de la matriz de transferencia. El inverso de la matriz, voy a ganar espacio y vemos que borramos. Yo creo que esta de aquí. Ya sabemos de esta expresión. Muy bien. El inverso de esta matriz, o el inverso de una matriz, lo ponemos aquí como una nota mental. El inverso de una matriz A es igual a 1 entre el determinante de A multiplicado por la adjunta de A. La adjunta de una matriz de 2 por 2 es relativamente simple de hallar. Ahorita le digo cómo, pero aquí, bueno, desagregando Y de S a U de S, esto sería igual a 1 entre C, acá 0. El determinante de esta matriz, que sería 1 entre ese valor, ¿no? Sería esto por esto, menos esto por esto. O sea, sería S por S más R entre L, eso sería S al cuadrado, más R entre L por S, y menos por menos más 1 entre L por C. De hecho, ya hay algo parecido, ¿no? Note esto de aquí con lo que tenemos acá. Muy bien. Ahora bien, aquí algo más. Esto sería multiplicado por la adjunta. La adjunta de esta matriz, pues cuando es de 2 por 2 es sencillo. Intercambiamos el signo de estos de aquí, de los componentes de la matriz principal. Perdón. Intercambiamos los componentes principales y cambiamos el signo de los de la matriz invertida, o los de la, perdón, diagonal invertida. Tenemos la adjunta y esto multiplicado por 0, 1 entre L. Listo. Muy bien. Todavía nos queda faltando espacio. Vamos a seguir abriéndonos cancha aquí, ya que hemos avanzado. Perfecto. La multiplicación de esto, por ejemplo, sería este por 0, 0, más este por este, 1 entre L, ¿verdad? O sea, nos quedaría aquí 1 entre L. Y acá este por este 0 y este sería S entre L. Muy bien. Y esto habría que multiplicar por 0, 1 entre C. Y todo eso entre el determinante que habíamos quedado que corresponde a esto, ¿no? Muy bien. Ahora resulta que la multiplicación de esto nos daría 1 entre LC. Ahora la multiplicación de esto más sería 1 entre LC y más 0, ¿no? Entonces esto a la larga sería 1 entre LC. Y ya.
Podemos eliminar esto, entonces aquí nos quedaría 1 entre LC. Esto ya se fue. Y esto es igual a la función de transferencia del sistema. Que evidentemente es la misma historia, ¿no? Todo este análisis, aparte de pretender llegar a este mismo resultado, tiene más implicaciones. Tomamos lo que ya conocemos de sistemas de tiempo continuo, primero, y de control clásico, segundo. Algo importante que tomamos es que en una función de transferencia, la estabilidad absoluta de un sistema se define por la ubicación de los polos de la ecuación característica. Y, por ejemplo, la ecuación característica en este momento de este sistema vendría, perdón, pues, la ecuación característica sería esta de aquí, ¿no? Los polos del denominador de la función de transferencia. Si están los polos en el semiplano derecho o son positivos, resulta que el sistema es inestable, y si están del semiplano izquierdo o son negativos, el sistema es estable. Cuando hablamos de una representación en espacio de estados, resulta que notamos algo bastante interesante aquí. La ecuación característica o del polinomio de función de transferencia del sistema salió de algo que se llama como determinante, de 1 entre el determinante de la función. O sea, hay alguna relación directa entre la matriz de estado y la ecuación característica del sistema, y sí que lo es, sale del determinante. Y si el determinante es algo que definitivamente nos debe la información de la estabilidad absoluta de un sistema, entonces habría que considerar esto, ¿no? El determinante de la matriz A, que es la matriz de estado. Pero el determinante solito no hace mayor cosa. Por lo que si proponemos esto, resulta que definitivamente obtendremos esta ecuación característica de acá. Y a esta ecuación se le conoce como ecuación característica de la matriz, y los resultados de esta ecuación característica, que típicamente se representan como valores lambda, o dependiendo de lo que usemos aquí, que pueden ser valores de eso también, se les llaman eigenvalues, por lo que la relación directa de estabilidad de un sistema corresponde a la ubicación de los eigenvalues de la matriz de estado. Entonces, todo el paradigma de diseño de sistemas de control, ahora en el caso moderno, se transforma a otro rollo, y típicamente lo que pretendemos ahora es controlar los eigenvalues de la matriz. Y ese es todo el paradigma nuevo. ¿Cómo controlamos los eigenvalues de la matriz A? Bueno, justamente a eso nos vamos con el diseño de un regulador en espacio de estados, una vez que terminemos este enfoque teórico. Entonces, esa era la introducción. ¿No tiene alguna pregunta, Williams? No, hasta ahí está conocido el tema. Muy bien. Entonces, lo de acá es una síntesis, este material lo va a tener disponible. Es una síntesis de lo que ya acabamos de presentar, de la diferenciación de los conceptos en espacio de estados con relación a los del método tradicional, nada más que en lugar de manejar ecuaciones diferenciales para un sistema en espacio de estados continuo, en sistemas discretos se utilizan ecuaciones de recurrencias. Lo que no cambia es la definición de base, como por ejemplo la definición de un estado, que es el conjunto más pequeño de variables. En el caso del ejemplo anterior eran x1 y x2, y fíjese que la variable x1 correspondía a la integral de la corriente, y la variable x2 correspondía a la corriente. Pero, vaya, aquí viene otra cosa bastante interesante. Vamos a regresar un momento al x1, si nada más para recordar, x1 era la integral de la corriente, y x2, realmente esta es la derivada, ¿no? Esta es la ecuación diferencial, perdón. Vamos a escribir con rojo. Resulta que este x1 correspondía a la integral de la corriente, y este x2 correspondía a I de t. Pero está medio raro tener la integral de la corriente en un circuito, porque si pretendiésemos esto implementar en la práctica con propósitos de implementar un controlador predictivo, por ejemplo, resulta que uno de los estados nos implicaría calcular la integral de la corriente previo a correr esta ecuación, lo cual podría ser no conveniente, ¿no? Definitivamente,
existiría la posibilidad de que x1 de t no sea la integral de la corriente, sino definamos estados más convenientes como x1 igual a la corriente y x2 igual al voltaje del capacitor. Y evidentemente esto movería las ecuaciones de estado, pero seguimos modelizando el mismo sistema. Y a pesar de que la representación es distinta, vamos a tener coincidencia en la ubicación de los eigenvalues de la matriz de estado. Van a ser igualitos a los eigenvalues de la matriz que tenemos ahora, lo que en definitiva nos lleva a otro paradigma más en espacio de estados que se llama la no unicidad de la representación en espacio de estados. Es decir, no hay una única representación, existen múltiples, infinitas representaciones. Y podemos movernos de un dominio a otro a través del uso de matrices de transformación. ¿Y para qué es útil eso? Evidentemente para propósitos de diseño. De vuelta por acá entonces, el estado es el conjunto mínimo de variables dados que su conocimiento en algún instante específico de tiempo y dado que conocemos la excitación del sistema, es posible predecir la relación temporal del mismo para cualquier tiempo o instante mayor que t sub 0 donde se tomó la medición. Las variables de estado conforman este conjunto más pequeño de variables, no requieren ser cantidades medibles, no tampoco observables si el propósito no es diseño, sino solo modelización. En el ejemplo anterior, por ejemplo, no era medible la integral, pero sí que era observable. Podíamos observar o estimar esa integral de la corriente, dado que medimos la corriente y a partir de esa medición aplicamos una operación de integración. A eso nos referimos como una variable medible y a la vez una variable estimable o observable. El vector de estado corresponde al conjunto de esas n variables que describen un vector y el espacio de estados es el espacio n dimensional geométrico en el que cada grado de libertad o coordenada corresponde a una variable de estado específica. Muy bien. Y la representación en estados de un sistema discreto particularmente corresponde a esto que se muestra aquí. Perdón. A esta ecuación. Ya no tenemos la ecuación diferencial, sino tenemos una ecuación de recurrencias o de diferencias matricial, en el que tenemos x de k más 1 es igual a g, se cambia la notación de a g en la matriz de estado, con el único propósito de notar que esta es ahora discreta, por el vector de estado, más h, se cambia también la representación de la matriz de entrada continua a discreta, con el único propósito de mostrar que esta es la matriz discreta, y esto por la señal de excitación U. Lo que no cambia es la dinámica de salida, porque siempre va a hacerse la combinación lineal de los estados que representan la dinámica de salida del sistema y la matriz instantánea. Incluso el diagrama de bloques es muy parecido. Nada más que no tenemos un operador de integración, sino con transformada z tenemos un z a la menos 1, porque es una muestra anterior con relación a x de k. Multiplicamos por g, sumamos más h por u, y la salida al estado le multiplicamos por c, ¿no? La respuesta instantánea de d, que para sistemas dinámicos al menos va a seguir siendo 0, incluso en sistemas de tiempo discreto, igualmente se representa aquí. Muy bien. Ahora, existen varias formas o representaciones de los sistemas en espacios de estados. Existen las representaciones canónicas, que son las clásicas, controlables, observables, diagonales, y muchísimas otras variaciones. Hace un momento dijimos que evidentemente no existe unicidad en la representación del sistema en espacio de estados, por lo que múltiples modelos nos llevarían al mismo resultado. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una función de transferencia discreta como la que se muestra aquí, y de z entre u de z, ya sea en potencias negativas de z o potencias positivas de z, la podemos llevar a su representación canónica, por ejemplo, la controlable, a través de algo que se llama programación directa. Este es un método en el que consiste que la ecuación diferencial de orden enésimo, representada en este caso particular por una función de transferencia digital, se la lleve a n ecuaciones de recurrencias de primer orden. Nada más que para no volver a la ecuación de recurrencias original, se propone una división recurrente del polinomio del numerador entre el polinomio del denominador hasta obtener un valor cerrado. Solamente el residuo lo sumamos más esto
y a partir de este residuo llegamos al resultado conocido de reemplazar la variable original o la primera variable de estado con la de menor, ya no sería derivación aquí, sino el menor grado de desfasamiento en la secuencia hasta Es la el ecuación último de caso. Diofantina, ¿no es cierto? ¿Perdón? Lo que hizo anteriormente son las ecuaciones Diofantinas, ¿no es cierto? Parte de eso sí, efectivamente. La ecuación de Diofantina es una ecuación de polinomio nada más. Mm. Entonces, poniéndolo esto en formato matricial, está relativamente sencillo hallar una representación canónica de un sistema, aunque, les soy honesto, tener una representación canónica no representa una ventaja evidente en la implementación de un sistema, más sí en el análisis matemático. No, vaya, no hay una regla que nos diga cuándo usar una representación canónica sobre una observable o una de Jordan. Esto es un asunto estrictamente matemático. Lo único que sí es interesante obtener es a la larga un modelo en espacio de estados de un sistema que nos Oye, permita modelizarlo. me regala un segundito, por favor. Adelante. Por favor. Ah, ya. Entonces, la representación canónica controlable lo que nos va a ofrecer como ventaja es que un sistema evidentemente va a ser controlable sobre cualquier otra representación que no lo sea. Ese es el caso particular de ventaja principal. Al rato vamos a definir controlabilidad y observabilidad. Y la forma canónica observable corresponde a la versión de complemento de esta. Es decir, la matriz, fíjese que aquí la matriz de estado tiene esta representación en la forma canónica observable, va a corresponder a la transpuesta, y la matriz de entrada, que está bastante sencilla de recordar porque son todos ceros excepto el último valor, va a corresponder a la matriz de salida del sistema y viceversa. La matriz de salida del sistema va a corresponder a la matriz de entrada en la versión observable, que se representa aquí, o son complementarias. La forma canónica diagonal, por otro lado, nos presenta la ventaja de que para tratamiento de sistemas en los que casualmente puede hacer falta invertirlos, hay que recordar que la inversa de la matriz diagonal corresponde al inverso de los componentes principales de la diagonal, es decir, uno entre P1, uno entre P2, y así nos vamos. Pero, vaya, no hace falta tener una representación diagonal para hacer de forma sencilla una inversa de una matriz. Existen transformaciones que ayudan con eso, como las transformaciones en componentes SVD, que son valores singulares. De eso también podemos hablar un poquito más adelante. Para la representación canónica diagonal, los componentes de la diagonal principal corresponden a los polos del sistema, dado que realicemos una expansión en fracciones parciales de la ecuación de la función de transferencia original, de la que pretendemos llevar a cabo la representación en espacio de estados, y los coeficientes de la matriz de salida corresponden a las ganancias de cada fracción parcial individual para este polo en particular. Y la de la matriz de entrada tiene pues todo unos. Cuando existen polos múltiples en la matriz, en la función de transferencia, tenemos una representación alternativa que es la de la canónica de Jordan. En este caso particular, fíjese que se representan en la diagonal principal el número de veces que los polos se repitan, que tienen orden múltiple. Igual, esto consiste en realizar una expansión en fracciones parciales también. La única diferencia es que ya no son todos unos en la matriz de entrada, sino es únicamente uno el último bloque de los polos repetidos o de los polos múltiples. Y para cerrar esto, pues vamos a hacer este ejemplito de aquí.
y llevar a cabo la representación en espacio de estados de los tres sistemas. Yo creo que esto ya quedó, ¿no? Vamos a borrar. Entonces nos dice, a ver, se me olvidó, pero solamente recordar cuál es el problema original. Z más 1 entre, vamos a ver, entre z al cuadrado más 1.3z más 0.4. Muy bien. Vamos al pizarrón. Entonces el g de z, que ahora sí estamos en sistemas discretos, es z más 1 entre z al cuadrado más 1.337 y más 0.4. Permítame volver. Era 1.3, perdón. Más 0.4. Muy bien. Vamos a regresarnos aquí un momento a la forma, perdón, se me fue mucho, a la representación canónica controlable. Aquí está. Este es el menos AN hasta el A sub 1. El último es 1. Y aquí es el B sub n menos el AN por B sub 0. Donde que B sub 0 tiene sentido en el caso de que tengamos matriz de transferencia directa, típicamente respuesta instantánea. Y para ver los coeficientes, fíjese, el A sub n corresponde al coeficiente último de la matriz y el B sub n de igual, ¿no? Entonces, dejémoslo esto aquí. Nos sirva como apoyo. Muy bien, nada más permítame corregir, aquí era 1.3, no era 1.37. Más 0.4, ahí está. No parece 1.3 eso. Más 1.3 y más 0.4. Ok, si expandemos esto en fracciones parciales, bueno, sería conveniente, este de aquí puede ser dos números que sean así, ¿no? Más y más. Un par de números que multiplicados nos den 0.4 y sumados nos den 0.3, que yo creo que serían 0.8 y 0.5. 0.8 por 0.5 nos da 0.4, la mitad, y 0.8 más 0.5 nos da 1.3. Entonces, evidentemente, esto sería un número A entre Z más 0.8 y más un número B entre Z más 0.5. De una vez hallamos la representación en fracciones parciales para la forma canónica diagonal. Para esto A sería igual al límite de Z en menos 0.8 de esto multiplicado por este Z más 0.8, que es donde está el primer polo. Entonces quedaría Z más 1 entre Z más 0.5. Resolviendo esto, sería arriba menos 0.8 más 1 entre menos 0.8 más 0.5. Acá nos quedaría menos 0. Perdón, más 0.2, ¿no? Y en el denominador nos quedaría menos 0.3, o lo que es lo mismo, menos 2/3, ¿no? Sí, ¿verdad? Y en B sería el límite de Z tendiendo a menos 0.5. Acá nos quedaría otra vez Z más 1, nada más que sería Z más 0.8. Y esto sería igual. ¿Estamos bien? Sí, sí estamos bien. Acá sería menos 0.5 más 1 entre menos 0.5 más 0.8. Esto nos quedaría menos 0.5 entre, perdón, más 0.5, ¿no? Entre 0.3 positivo, lo que nos devuelve 5/3. Ok. Y bueno, en el caso de la representación canónica controlable, vamos a hallar ahora sí el A controlable, solamente escribir las matrices.
El A controlable, entonces era, como el sistema es de segundo orden, sería 0,1. Y acá sería menos 0,4 y menos 1,3. ¿Sí, verdad? El B controlable, ya sabemos, es 0,1. Y el C controlable, sabemos que es igual a, este sería el B sub 2 y este sería el B sub 1. Y según esto, este sería 1 y 1. Siguiendo vamos a ver un momento acá. Siguiendo esto, ¿no? B sub n menos, esto se elimina, y bn menos 1, esto es, B sub 0 vale 0 porque no hay respuesta instantánea en este caso particular. Y nos quedaría esto. La representación canónica observable corresponderían a los transpuestos de estas representaciones. Aquí escribamos la diagonal. La diagonal sería los polos, ¿no? Menos 0,8, menos 0,5, 0 y 0. El B diagonal es 1 y 1. Y el C diagonal correspondería, a ver, el que está en menos 0,8 es menos 2/3. Y el que está en menos 0,5 es 5/3. Perdón, ahí está. Bien, vamos a comprobar esto en el MATLAB. Menos 0,8, nada más permítanme tomar nota de esto. Esta es la diagonal, un momento. Muy bien. Voy a pasar un momento al MATLAB. Regreso por aquí. Permítanme finalizar la presentación. En Show. Y nos pasamos. Aquí está. Ok. Entonces, digamos un A controlable es igual a 0,1 menos 0,4 menos 1,3. ¿Verdad? Y el B controlable es 0 y 1. El C controlable corresponde a 1 y 1. Y el D controlable, 0. En esas serían las matrices del sistema en representación canónica controlable. Las matrices del sistema en representación canónica observable, el A observable, correspondería al A controlable transpuesto. El B observable correspondería al C controlable transpuesto. Y el C observable correspondería al B controlable transpuesto. En este caso, el D observable también vale 0. El A diagonal, por otro lado, del resultado previo era menos 0,8, 0, 0 y menos 0,5. El B diagonal, según la definición, es todo 1. El C diagonal, según la definición, y los valores de las fracciones parciales eran menos 2/3 y 5/3. Y el D diagonal es 0. Muy bien. Hace rato determinamos una expresión que le llamamos matriz de transferencia. Y esa matriz de transferencia, entre otras, nos permitía hallar la función de transferencia del sistema subyacente a partir de una representación en espacio de estados. Para ese propósito, bueno, vamos a definir una variable z. Puede ser que nos sirva la representación simbólica ahora, no más, ¿no? Si no trabaja con las simbólicas, usamos la representación discreta completa. Pero en representación simbólica, el G, vamos a poner un G1, es igual, nos decía que esto era igual al C. Usamos los valores controlables. ¿Se acuerda que la expresión era C que multiplica a S por I? No lo tenía aquí, perdón. Vamos a recordarlo, nada más un momento.
la expresión del G en S, matricial, era el C que multiplica S por I menos A, invertido, y esto por B y más D. En el caso de sistemas en tiempo discreto es bastante parecido porque es el C que multiplica a Z por I menos G, esto invertido multiplicado por H y más D. Vamos a usar esta expresión de aquí para potencialmente modelizar, obtener este resultado. Muy bien. Perfecto. Entonces sería el C controlable, vamos primero, esto que multiplica, al Z, que lo definimos como simbólica por el sistema de segundo orden. Nada más para que esto quede más ordenado, vamos a definir I como una matriz diagonal de orden 2, para que quede mejor. Z por I menos G controlable. Esto hay que invertirlo. Multiplicamos por H controlable. Y más D controlable, que de cualquier forma valía... perdón. Le pusimos A controlable. Qué despistado. Lo siento. Y le pusimos B controlable también. Perdón, se me olvidó cambiar los nombres de las variables. Pero aparentemente ahí sí está, ¿no? Y fíjense, esa es la representación. Hay como verlo un poquito mejor. Y fíjense que tenemos esto, ¿no? Que sería 10z, tiene el mismo denominador. Sería 10z más 10 entre 10z al cuadrado más 13z más 4. O sea, a la larga esto, si dividimos todo entre 10, nos quedaría z más 1 entre z al cuadrado más 1.3 más 0.4. Que evidentemente es la función de transferencia original. Esto con la representación controlable. Voy a usar la representación observable en un G2. Entonces aquí reemplazamos por el G, C observable. La observable debería ser G, perdón, por el desajuste. No le llamamos H, perdón, es B observable. Ahí está. Y le ponemos igual un query para que se vea mejor, el G2. Ahí está. Y lógicamente es el mismo resultado que antes, ¿no? Esto, entre otras, nos demuestra la no unicidad de la representación de un sistema en espacio de estados. Tenemos múltiples representaciones para el mismo sistema. Es decir, podemos ver la matriz controlable y la matriz observable. Se nota que es la transpuesta, pero podemos ver la B controlable y la B observable y se notan distintos. Pero seguimos representando el mismo sistema. Y es todavía más curioso porque la diagonal es todavía distinta, ¿no? Es incluso peor. Y debería darse el caso de que la representación diagonal también, si aquí usamos el C diagonal, el A diagonal, el D diagonal y el B diagonal, nos debe representar el mismo sistema. Y se acuerda que de la representación en fracciones parciales teníamos como resultado aquí, aquí podemos dividir esto, ¿no? Y nos quedaría Z más 0.5, sacando factor común aquí, el 2, dividiendo entre 2 aquí quedaría Z más 0.5, y esto quedaría 5 tercios en la ganancia del numerador, positivo, y acá sería Z 4 entre 5 quedaría 0.8, aquí sería 2 tercios de ganancia, que como ve, esto en la pizarra que estábamos usando hace rato, evidentemente corresponde a estos de aquí, a estos valores de las ganancias. Okay. Y sigue siendo el mismo sistema. Entonces, otra vez, el resultado importante ahora consiste en que no hay unicidad en la representación de un sistema en espacio de estados. Y eso es particularmente valioso porque usando datos, por ejemplo, en lugar de usar una ecuación diferencial, luego discretizarla para llevar a una ecuación de recurrencias, es posible obtener una representación en espacios de estados para propósitos diversos. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a tomar un sistema cualesquiera. Transfer function, le ponemos una ganancia cualesquiera y supongamos que el sistema es de segundo grado. Y tiene esta forma, solamente por curiosos, vamos a hallar una respuesta al escalón. Ahí está. Esta es la respuesta al escalón, más o menos tarda 5 segundos en estabilizarse y el overshoot por ahí anda, ¿no? Ok.
Sería relativamente sencillo llevar este sistema a una representación en tiempo discreto. Por ejemplo, HG, le vamos a hacer un continuous to discrete al sistema G y lo discretizamos, por ejemplo, con un tiempo de muestra de 0.5 segundos. Y esta sería la representación en tiempo discreto. Luego de aquí, usando MATLAB, podría demorarme menos si pido que este HG me devuelva los vectores. Perdón, aquí es transfer function del HG y me devuelvan los vectores. Perdón, es TF data. Está. Y tenemos los vectores del polinomio. Y a partir de estos vectores es relativamente sencillo, ya que el sistema estuvo discretizado, hallar matriz de estado, matriz de salida, perdón, matriz de GH, de matriz de entrada, matriz de salida y matriz de transferencia directa, que debería ser 0, ¿no? Le ponemos esto que igual a transfer function to state space y ubicamos los vectores de la función de transferencia y automáticamente tenemos GH, C y D. No es una representación canónica, pero otra vez devolvería exactamente el mismo resultado. Y podemos, de hecho, puede definir un sistema en espacio de estados, el HG, en espacio de estados, vamos a ponerle espacio de estados, G, H, C y D, con el propósito de notar, perdón, y vamos a poner el tiempo de muestreo que era 0.5 segundos para definirlo discreto. Creo que le hemos puesto step G, sí, qué raro. O a veces pasa, versiones piratas de MATLAB. No sé por qué lo hace. Hace rato funcionó. Me saca la respuesta del sistema discreto y no del sistema... perdón, ya sé por qué no. Es que G lo reescribimos, ¿no? Debemos llamarle GP, mejor. Bueno, se nota evidentemente que a pesar de que usamos una representación en espacio de estados, seguimos modelizando exactamente el mismo sistema. Nada más que esta vez fue en tiempo discreto. Esto ya nos ofrece ventajas enormes, porque un sistema en espacio de estados discreto puede ser representado por una ecuación de recurrencias matricial, que a su vez se usa para propósitos de predicción o diseño de controladores que sí son realizables, a diferencia de lo que pasa en tiempo continuo, que es un enfoque más teórico. Entonces, cerrando esta lámina, ya estuvo de tanta teoría, aquí hay un poco más de información, pero sigue siendo consistente con lo que ya vimos. No hay unicidad en la representación de un sistema en espacio de estados. De hecho, existen múltiples representaciones. Por ejemplo, si tenemos un sistema, lo vamos a hacer esto aquí en el pizarrón, a pesar de que ya lo demostramos hace rato, por ejemplo, no por demostración previa. Si tenemos un sistema en espacio de estados x de k más 1, que es igual a g por x de k más h por u de k, vamos a suponer ahora mismo que este sistema, por ejemplo, está o tiene una representación canónica observable, o cualesquiera. Realmente no hace falta tener una canónica para decir que se trata de un sistema en espacio de estados. Y se nos ocurre definir una transformación de X, cualesquiera, que es como una proyección o un espacio generado, y lo definimos como X de K más 1, el X de K transformado, va a ser el X de K original multiplicado por P, donde que P debe tener la única condición de que debe ser invertible. De esta manera, si esto reemplazamos en la ecuación original, resulta que, perdón, vamos a poner aquí para no cambiarle en todo, que era X gorrito y X gorrito, y esto lo reemplazamos acá. Y resulta entonces que esto sería igual a P por X de K más 1, igual a G por P por X de K y más H por U de K. Al final del día lo que nos interesa despejar es X de K más 1, ¿no? Entonces, como se tratan de matrices, y por eso hemos dicho el único requisito es que P sea invertible, tomamos la inversa por la izquierda, en este lado y en este lado de la ecuación,
Aquí nos quedaría la identidad que no la escribimos, y nos quedaría esto P invertido por G y por P, por X de K, más H por U de K, P invertido, ¿no? Entonces, fíjese que irnos de cualquier, esto es otra matriz G, y esta es otra matriz H. Podemos tener millones de representaciones de G, millones de representaciones de este H gorrito, para millones de representaciones posibles de P, siempre que P sea invertible. O esto nos propone, como veremos más adelante, la opción de irnos de cualquier representación no canónica del sistema a una canónica observable o controlable, si es que es lo que requerimos, seleccionando una matriz P adecuada. Por lo que existen millones de representaciones en espacio de estados para los sistemas. P, lo único, no debe ser singular. Eso se muestra aquí, el mismo ejercicio de hace rato, y nos lleva a este resultado. Bueno, luego, existen formas de resolver las ecuaciones de estado en tiempo discreto. Ya que tenemos, por ejemplo, un modelo, mejor en lugar de ver esto teórico, vamos a hacerlo un poquito más práctico. Y proponemos una programación bastante breve. Tomemos este caso como caso de estudio. El HG. Perdón, creo que lo definimos el HGSS. HGSS, ahí está, en espacio de estados. Vamos a tomar estas matrices, particularmente hablando, y modelizar el sistema con una ecuación de recurrencias que nos permita, por ejemplo, correr en un algoritmo en cualquier plataforma embebida incluso, ¿no? Nada más voy a dejar aquí los valores de X1 para pasarlos a un archivo M. Ok. Entonces ahora mismo voy a abrir un archivo M, lo vamos a llamar SimSS. Muy bien. Bueno, realmente yo lo programo a veces tipo estilo Python, ¿no? Es medio simpático definir funciones aquí, por ejemplo, function o función principal, SimSS, sin argumentos. Aunque en este caso creo que ni siquiera iba a hacer falta, pero no importa. Muy bien, lo único que vamos a hacer es aplicar una señal de control U constante para emular una prueba de tipo escalón. Es todo. Entonces vamos a darle un escalón que evidentemente empieza en 5 o va de 0 a 5, nada más. Es muy importante conocer que este sistema fue muestreado con 0.5 segundos. Este es el tiempo de muestreo, ¿no? Vamos a definir un tiempo de simulación, con simulation, tiempo de simulación, 10 segundos, por ejemplo. Entonces, tiempo de simulación. Y como es recurrente, vamos a calcular el número de muestras para esa simulación, que dividimos el tiempo de simulación entre el tiempo de muestreo. Perfecto. Ahora, incluso definamos para que se vea parecido a lo que escribimos realmente en la práctica. Decíamos que si queremos, por ejemplo, modelizar este sistema para propósitos incluso de predicción, diríamos que tenemos el x de k más 1, ¿verdad? X de k más 1, solo que hay que recordar que este x es un vector, por lo que este cálculo debe albergar un vector, no simplemente un escalar, como aquí estaríamos adosando un escalar nuevo para cada tiempo de cálculo o cada muestra acá, por lo que normalmente guardamos las columnas. X de k más 1 es igual a G. No hemos definido todavía las matrices, entonces aquí vamos a definir el sistema en espacio de estados, ¿no? Sería lo justo que utilizamos una definición.
G era igual a 0.7859 menos 0.3679, 1 y 0. Perfecto. H, por otro lado, era igual a 1 y 0. C es igual a 0.1701 y 0.1208. Perfecto. Así que tendríamos la matriz G multiplicado por X de K. En este lazo de simulación, X no está definido para K igual a 1. Debemos definir esa condición inicial. Esto ya nos muestra la primera ventaja del enfoque de espacio de estado sobre una función de transferencia. Es posible trabajar con condiciones iniciales diferentes a 0. Ahorita vamos a arrancar con una condición inicial igual a 0, pero al rato le ponemos una condición inicial diferente de 0. Entonces aquí sería un X para la primera muestra, 1. Vamos a arrancar, por ejemplo, en 0. ¿De acuerdo? Y esto más H por U de K. Bueno, U está definido como una constante, entonces aquí sería bueno ponerle que vale todo 1 para todo ese vector, para todas las muestras n calculadas para la simulación. ¿Ya quedó? Y la salida, y de k, en este caso es un sistema de una sola variable, va a ser igual a c, que multiplica a x de k, más d por u de k, pero d de plano vale 0. Y con esto tenemos. Hagamos un subplot en el que mostramos 1,1 primero. Permítame definir un vector de tiempo que se va a ir desde 0 cada tiempo de muestreo hasta n. Voy a ponerle t, x, primer vector de estados, o primera variable de estado, segunda variable de estado. Vamos, regresa. Muy bien. Y esto correspondería a la solución recurrente de... un error, perdón. Vamos a ver qué pasó. No son del mismo tamaño. Qué curioso. Me voy a detener aquí un momento, más para ver el tamaño de los vectores, antes de que me dé un error. A ver, 1,41 y x 2,21. Qué curioso. ¿Cuánto vale n? 20. Perdón. Gran error. Esto es hasta t. Es tiempo, hasta el tiempo de simulación. Perdón. No era hasta n. Ahora sí debería funcionar. Aquí está. Bueno, acá arriba, quizás nos faltó poner una leyenda. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos la respuesta, es la misma, ¿no? Lo mismo de hace rato. Tiene una ganancia que no es unitaria para una entrada de 5. Arrancó desde el origen.
Y de forma recurrente, esto está bien interesante, dice que de forma recurrente, aquí en un lazo de repetición, alcanzamos a calcular la respuesta del sistema. Es decir, si contamos con el modelo de la planta o el modelo del sistema, de manera relativamente sencillo, realizando una ecuación recurrente matricial, obtenemos la dinámica de respuesta de la planta. Entonces, está muy bien. Algo que es muy importante notar aquí, y que todavía no lo he apuntado, es que esta es la relación temporal de los estados y esta es la relación temporal de la salida. Pero es más importante todavía mirar esto de la siguiente forma. Vamos a hacer el análisis de la relación temporal de los estados, pero es todavía más útil cuando a los estados los miramos en la plenitud del espacio de estados. Y esta es la plenitud del espacio de estados. Resulta que ahora aquí está todavía más interesante todo este análisis, porque empezó aquí el sistema, en el punto 00, y luego para llegar a este punto, que en el dominio del tiempo, para lo que medimos nosotros, desde la perspectiva de un proceso, lo que andamos mirando es lo que podemos medir, que por ejemplo sería ese valor de 2.5, que es cualquier cosa. Si pudiésemos observar los estados, resulta que observando los estados veríamos que cada estado tiene este valor. Pero mirar en el espacio de estado significa que el sistema funcionando en estado estable se ubica aquí. Y ahora todo el rollo converge a ya no mirar el sistema de esta forma, en mirar la respuesta temporal, sino en mantener el sistema en el espacio de estados en este punto, aquí, justo donde se estableció. Y cuando logramos eso, resulta que lo que hemos construido es un regulador. Y el regulador se encarga justamente de mantener el sistema en el punto de equilibrio. Si cambiamos la referencia, por eso habíamos hecho esto aquí, vamos a cambiar la referencia para que al principio tengamos, para este propósito simulemos un poco más de tiempo, ¿no? De 30 segundos, nos vamos a pasar de 0 a 5 para la mitad del tiempo. Y luego vamos a reducir la respuesta a 1 para la otra mitad del tiempo. Ok, entonces, bueno, aquí está, ¿no? Se nota, esto es lo que otra vez medimos en la práctica y esta es la respuesta a la que tenemos acceso. Y si pudiésemos observar los estados, esta es la relación temporal de los estados. Pero en el espacio de estados sucede otro rollo. Resulta que nos pasamos de ir desde el cero absoluto hasta el primer punto de equilibrio, significó hacer esto en el espacio de estados. Y luego movernos al siguiente punto de equilibrio, que fue un cambio de referencia, porque ahora la referencia define el punto de equilibrio del sistema, significa movernos hasta aquí. Algo que es muy interesante, evidentemente, y a eso se dedica el control óptimo, es que aquí gastamos mucha energía en movernos trazando esta ruta. Lo eficiente, siempre la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y esto hace el control óptimo en trayectoria en el espacio de estados, para que se entienda para qué sirve el control óptimo. Lo que veremos a la larga en la respuesta temporal de un regulador óptimo con regulación a uno que no es óptimo es lo mismo. Veremos algo bastante parecido en respuesta temporal, quizás con menos sobreimpulso, pero lo que cambia realmente acá es la trayectoria. No sé si más o menos. Esa gráfica es de X2 respecto al tiempo, ¿no es cierto? ¿Es Ah, a no, seguir? perdón, esta de acá, una disculpa. No sé por qué no salió X label y Y label. Ah, caramba, ¿por qué salió X2? No, este es X2 contra X1. Esta es X2 contra X1. Perdón, no sé por qué. Ah, es que estaba acá repetido tiempo, perdón. Ay, No, ahí sí.
Este es el estado uno contra el estado 2, o este es el espacio de estados del sistema. Ya, ya, ya. Eso es el espacio. Claro, si el sistema es de tercer orden, todavía podemos mirar cómo sería una excursión temporal o la excursión geométrica. Si es de un orden mayor, todavía ya está más complicado. Ahí sí es difícil visualizar cómo cambia la excursión y más bien hay que confiar en las herramientas matemáticas que hacen las transformaciones que buscamos obtener. Entonces, La eso es lo que gráfica, podemos... Perdón. la gráfica de la izquierda sí es respecto al tiempo, ¿no es cierto? Sí, este es de los estados con respecto al tiempo. Esto es lo que un observador, en caso de que estuviésemos estimando los estados, haría. Esto es lo que obtenemos como medición del sistema, en caso de que pudiésemos mirar el sistema. Pero lo que por detrás pasa geométricamente hablando es esto. Ya. Y ahora todo recae en que cambiamos el chip a ya no ubicar polos en el plano de Laplace, sino más bien hacer un análisis integral de geometría. De eso se trata todo este rollo. Bueno, aquí hay, perdón, otros enfoques de la matriz de transferencia pulso, que ya lo miramos, que nos permite modelizar sistemas o obtener la función de transferencia de, si el sistema es de una entrada o una salida, la función de transferencia original, o si el sistema es de múltiples entradas o múltiples salidas, la función de transferencia que relaciona, la matriz de transferencia que relaciona una salida con una entrada específica. Bueno, entonces este rollo matemático ya lo resolvimos. Por aquí hay un par de ejemplos más. Y esto es lo que podemos decir de la introducción en el espacio de estados de un sistema o de la modelización en el espacio de estados. ¿Alguna pregunta? Tengo que sentarme a estudiar. ¿Cómo ve? Mire, esto es mucha información. Esto es Ujú. mucha información. Normalmente esto tomaría... O sea, todo